Bueno, pues si alguien pensaba que en el mundo financiero últimamente pues no pasa nada, pues yo creo que se equivoca porque con tanto ruido de la pandemia y de las consecuencias y del verano y de los políticos y de la ineptitud del gobierno y de la ineptitud de la oposición, con todas esas cosas, pues pasan desapercibidas otras que son muy importantes. Porque ¿sabíais que estamos a punto de presenciar un nuevo terremoto en el mundo financiero desde el punto de vista de lo que es su organización? Que estamos a punto de ver un nuevo mapa de las entidades financieras, un nuevo mapa bancario. ¿Os acordáis lo que sucedió en el año 2008 cuando, bueno, a partir de la crisis de 2008, que hubo un auténtico terremoto en el mundo financiero español y, bueno, pues ese terremoto trajo consigo la desaparición de numerosísimas cajas de ahorro y también la absorción de algunas entidades por parte de otras? Pues algo parecido vamos a ver de manera inminente y os lo voy a contar en este vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Este es vuestro canal, la Ventana Esmeralda. Soy Antonio Muñoz. Sí, estamos a punto de ver un nuevo mapa bancario. Y este proceso no solo lo va a vivir España, sino que se va a vivir en el marco de toda la Unión Europea. Y se va a vivir a lo largo de lo que queda del año 2020 y sobre todo y fundamentalmente a lo largo del próximo año 2021. Y va a afectar a todas las entidades financieras. Lo que ocurre es que las fusiones, porque esto es de lo que se trata, de fusiones que tengan lugar durante este año 2020, que va a tener lugar alguna, y algunos dan por hecho que una muy gorda, y aquellas que tengan lugar a principios del año 2021, sobre todo entre las grandes entidades, pues tendrán la peculiaridad de que habrán sido realizadas de manera voluntaria. Pero a lo largo del año 2021, tanto en España como en el resto de la Unión Europea, de la zona euro, para ser exactos, va a tener lugar también este proceso de fusiones, pero en este caso va a afectar a entidades financieras más pequeñas. Y además se va a hacer de manera forzosa, impuesta, no voluntaria. Y va a traer como consecuencia, muy probablemente, la desaparición de alguna de ellas. Porque, bueno, suena bien esto de fusión, pero la fusión cuando es, lógicamente tendrá que hacerse entre iguales. No va a hacerse una fusión entre un grande y uno pequeño o mediano. Pero claro, en un mundo tan competitivo como el que vivimos y en un sector como el financiero, es evidente que el pequeño o más pequeño lo va a tener muy complicado y cada día más para competir con el más grande, y menos todavía si se trata de entidades financieras ya potentes de por sí que finalmente opten por la solución de la fusión. Una solución que, insisto, viene hablándose de ella desde hace tiempo. No creéis que esto es nuevo, o que esto es casualidad, o que esto es un producto y consecuencia de la pandemia que estamos viviendo. También ha contribuido en cierta medida, con algunos datos que voy a daros a continuación. Pero esto ya es un proceso que venía germinando desde hace tiempo y que, bueno, pues se va a implementar, como digo, a lo largo de lo que queda de este año 2020 y sobre todo del año 2021. El señor de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, el mismo que fue ministro de Economía y que dijo que el rescate que se hizo de las cajas de ahorros principalmente en este país en el año 2000 entre el año 2012, creo recordar, pues que aquello fue una línea de crédito en buenas condiciones, pero que en ningún caso se trató de un rescate. Eso provocó, como recordaréis muchos de vosotros, pues que sus correligionarios europeos pues se sonrojasen y muchos de ellos apretasen los puños para tener que taparse la boca y no decir lo que pensaban de este señor que ahora es vicepresidente del Banco Central Europeo. Bueno, pues ¿sabéis lo que ha dicho el tal de Guindos hace tan solo unas fechas?
pues ha dicho que el proceso de consolidación de las entidades financieras europeas es un proceso ineludible, que es tanto como decir un proceso irreversible que habrá que hacer sí o sí. Pues bien, esto ha quedado muy claro por parte del señor de Guindos, pero fijaros, algunos de vosotros, fijaros, os estaréis preguntando y con razón, cuáles son los motivos por los cuales se ha puesto en activación este proceso de fusiones, de maridajes o de bodas entre las diferentes entidades financieras. Hay motivos diversos. Por ejemplo, uno de ellos es que en los próximos 2 años se prevé una bajada de ingresos por parte de las entidades financieras en torno a el 21%. Se prevé también un incremento en la morosidad que podría oscilar en torno al 11,3%. Y también, en lo que concierne a España, pues son varios los estudios que han concluido que 3 de las 12 principales entidades financieras de nuestro país verán reducidos sus capitales cuando menos en un 9%. Si a esto le unimos que la solvencia de las entidades financieras españolas es del 11,9% frente al 14,8% de media en la Unión Europea, pues tendremos algunos datos que avalan, obviamente, que explican por qué este proceso de fusión, pues el señor de Guindos lo ha calificado como de ineludible. Y es que, como os he dicho antes, es un proceso irreversible que sí o sí se va a implementar y está tan pronto o tan próximo a hacerse que se da por hecho que antes de que concluya este año 2020 tendrá lugar una importantísima fusión entre al menos 2 de las grandes entidades financieras españolas. No tengo la bolita de cristal. Os estaréis preguntando, muchos de vosotros y con razón, que ¿de qué fusión estoy hablando? ¿De qué entidades? Bueno, pues hay información amplia en las redes y se están haciendo quinielas al respecto, pero yo os voy a dar una pista porque como sois muy inteligentes vais a llegar a la conclusión y vais a saber de qué hablo, porque de esto que voy a hablaros ahora, pues insisto, lo vais a poder encontrar fácilmente en las redes. No voy a decir el nombre de las 2 entidades, pero os voy a dar unas pistas que van a llevaros seguro a la conclusión de quiénes son las 2 entidades de las que estoy hablando. Una se caracteriza porque el equipo de esa ciudad acaba de ascender a segunda división. Y la otra se caracteriza porque su presidente se caracteriza, entre otras cosas, porque tiene un nombre impronunciable y porque además, si fuera a un concurso de belleza, seguro, con absoluta seguridad, quedaría el último de la fila. Por lo tanto, como sois muy inteligentes, estoy convencido de que sabéis de qué 2 entidades estoy hablando, de las que en las quinielas se habla de una posible fusión. Pero fijaros si el proceso es tan ineludible que hasta el Banco Central Europeo ha dicho expresamente que facilitará todo lo que tenga que ver con el incremento de capitales, porque obviamente una de las consecuencias del proceso de fusión será que las entidades financieras que se fusionen tendrán que tener unos ratios de capital mayores. Bien. Y para que todo esto se pueda hacer, pues, claro, alguien habrá tenido que analizar cómo están las cuentas de los bancos. Y esto, pues debió de hacerlo la llamada Autoridad Bancaria Europea, con las siglas EBA. Pero sin embargo no lo ha hecho. Y ha tenido que hacerlo al final el Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo, y ha tenido que hacer, pues, los llamados test de resistencia para ver cómo estaban los bancos de sólidos y de fuertes para afrontar las consecuencias económicas generadas por la pandemia. Y este test se ha hecho, y los resultados, pues, parece ser que se han hecho públicos hace muy poquitas fechas. Yo no he tenido acceso a ellos, pero lo que sí puedo deciros es que el Banco Central Europeo se va a reservar para sí
los datos concluyentes de todo esto. Me pregunto por qué, ¿verdad? ¿Por qué tanto oscurantismo y tanto secretismo? Ha dicho el Banco Central Europeo que dará a conocer el conjunto agregado de los datos, pero que no lo va a dividir ni por países ni mucho menos por entidades financieras. Claro que, como insisto, en este canal somos todos muy inteligentes, pues habrá que extraer la siguiente consideración. Si resulta que el Banco Central Europeo se reserva para sí los datos de las entidades financieras que no estén tan bien en ese test de resistencia, porque pudiera dañar su imagen, habrá que concluir que las entidades financieras que finalmente opten por la fusión, sobre todo obligada, pues sean precisamente aquellas que precisamente no hayan dado los mejores resultados en ese test de resistencia. Entonces, estemos atentos y cuando veamos que el Banco Central Europeo se aproxima a alguna entidad para decirle, oye bonita, que es conveniente ya que actives este proceso de fusión que sí o sí vas a tener que realizar, pues estaremos concluyendo cuáles son las entidades financieras que no han respondido debidamente o que no han dado o que no han superado ese test de resistencia en los términos que cabría esperar. Bien, voy a ir concluyendo. Pero fijaros, alguno de vosotros os estaréis preguntando, bueno, y sí, hay distintas entidades financieras, pero hay una muy grande, algunos la consideran la primera, ¿vale? Que tiene una llamita de color rojo, ¿sabéis? Y bueno, os estaréis preguntando, ¿y qué va a pasar con este banco? ¿También se va a fusionar? ¿O este va por libre? ¿O a este se le va a permitir que haga lo que le parezca bien? Con eso de que históricamente siempre se ha llevado bien con todos los gobiernos de los colores que sean, cualquiera que sea el momento histórico. Bueno, pues parece que este banco también va a tener que fusionarse. Lo que no sabemos es con quién. De esto sí que no tengo ni idea. Y tampoco he visto ninguna quiniela. Pero resulta curioso que la presidenta de esta entidad ha dicho hace muy poquitos días que ella es partidaria de las llamadas fusiones transfronterizas. Sí. Quiero concluir con esto, quiero entender a la presidenta de este banco que ella no tendría en principio inconveniente en realizar un proceso de fusión con alguna entidad financiera que no fuera española, ya que está hablando de abogar por las fusiones transfronterizas, ¿verdad? Bueno, pues os voy a contar un último dato para que veáis qué curioso, porque no ha sido la única que ha dicho esto. Ha habido otro personaje importante en el mundo de las finanzas, por cuanto es el vicepresidente de la CEOE y también presidente del Consejo de Administración Rothschild España, que ha dicho exactamente lo mismo. Es preciso y conveniente activar, en la medida de lo posible, las fusiones transfronterizas. ¿A qué os suena esto? ¿Verdad que muchos de vosotros estáis cuadrando la ecuación? ¿Verdad que las incógnitas empiezan a desaparecer casi por sí mismas? Pues efectivamente. Creo que era interesante contaros esto, porque vamos a vivir un cambio importante otra vez en el mundo, lo que es el mapa financiero español, por lo que a nosotros respecta, y eso obviamente a nosotros pues también nos va a tener que afectar, porque los que somos clientes, o bueno, aquellos que todavía crean en los bancos y tengan depositada su confianza en ellos, pues que vayan sabiendo, entre otras cosas, que los costes van a aumentar, por razones evidentes, que los gastos se van a implementar y que las comisiones, los intereses, etc., pues se van a seguir incrementando. Y todo eso, eso sí, a cambio de menos prestaciones de servicios y de tener cada día más cabreado al personal. No al personal bancario, que casi no tienen, sino al personal nuestro. Nosotros, que todavía tenemos nuestro dinero, muchos de nosotros, depositado en las fauces de estas auténticas hienas.
Sin más, amigos, gracias por la atención que me habéis prestado un día más. Solo deciros que si queréis suscribiros al canal lo podéis hacer. Y yo ya sin más, y hasta muy pronto, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.